Solo de Jesús la sangre
porque yo estaré ahí, dice el Señor. Y pasará, dice el Señor. Y todos verán, dice el Señor. Y se admirarán, dice el Señor. Porque tú estarás en medio y nada te tocará, dice el Señor. Esa es una promesa que te he hecho, dice el Señor. Y yo no soy hombre, dice el Señor, para no cumplir mi promesa, dice el Señor. Acuérdate, dice el Señor, cuando estés en medio de la prueba, que yo estaré allí, dice el Señor. Nunca te dejaré, ni te desampararé, dice el Señor. Señor, no nos irás a dar vida para que nos gocemos delante de ti, oh Dios. El inmenso mar rojo que se paró, promete estar conmigo, el inmenso mar rojo que se Este es el día que hizo el Señor, la alegría, y de gozo,
gloria le daba la victoria delante de Jehová. El Señor la victoria me dará. 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 Si el Señor en mis batallas peleará. Como río el enemigo vendrá. Como río el enemigo vendrá. El Espíritu de Dios sin problema vencerá. El Señor la victoria me dará. El Señor la victoria me dará. El Señor la victoria me dará. Y el arca de la gloria le daba la victoria delante de Jehová. Y el arca de la gloria le da la victoria delante de
misericordia, Señor. Porque aún con nuestras debilidades, tú tienes ese amor para con cada uno de nosotros, Señor. A pesar que te fallamos continuamente, Señor, pero haznos, por favor, un pueblo esforzado, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Ser como Cristo, ser como Cristo, mi que el gusto se ha removido, Dios jamás permitirá que el gusto se ha removido, Dios jamás permitirá. Echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará.
Señor, te damos gracias por permitirnos poder estar una vez más delante de tu presencia, Señor. Queremos ser alimentados, mi Dios, con ese pan especial por tu misericordia. Por favor, danos la gracia para poder asimilarlo, Señor, para poder nutrirnos, ser alimentados y crecer espiritualmente. Por favor, Señor, danos la gracia y abre nuestro entendimiento para entender, Señor, por favor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero compartir algo que siento del Señor que es sumamente importante, pero muy importante. Hemos estudiado muchas veces respecto al ministerio de Elías. Hemos compartido muchas veces, pero quiero que hagan memoria. ¿Cuál fue el ministerio de Elías en el antiguo tiempo? ¿Recuerdan que estuvo en los tiempos de Acab, Jezabel, sí? ¿Cuál fue el ministerio de Elías? Por favor, alguien, aquellos que están estudiando en el instituto o los que ya estudiaron. Arrepentimiento, correcto. Y hemos estudiado muchas veces que el espíritu de Elías era el mismo espíritu en Juan el Bautista, ¿sí? Espíritu de arrepentimiento. Bien. Decíamos, Elías desarrolló lo más fuerte de su ministerio en los días de Acab, de Jezabel. Jezabel tenía 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Pero escuchen, hermanos, porque esto es determinante precisamente para este tiempo que estamos viviendo. Ellos no sabían que estaban equivocados. Esos 850 profetas de Baal, ellos no sabían, según ellos estaban en lo cierto. ¿Por qué quiero enseñar esto ahora, hermano? Porque estamos en el tiempo del fin, el tiempo donde Dios nos está dando advertencias, hermano, y eso exactamente se está repitiendo en este tiempo. ¿Recuerdan que Jesús les dijo a los discípulos, es necesario que Elías venga primero? ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan eso? Eso fue refiriéndose al espíritu de Juan el Bautista. Repito que es el mismo espíritu de arrepentimiento. Es necesario que Elías venga primero y él restaurará todas las cosas. Pero ¿qué es lo que Elías restauró en el tiempo de Acab? ¿Qué fue? Recuerden. Hermano, esto es determinante para, si sabemos esto, vamos a cuidarnos para este tiempo del fin, tiempo de engaño. ¿Qué es lo que fue restaurado? ¿Perdón? El altar, ¿recuerdan? Los profetas de Baal edificaron su altar y Elías les dijo, está bien, preparen. Pongan el altar allá y aquí vamos a poner el otro buey en un altar que yo voy a levantar. Levanten el altar. Y levantaron el altar y estuvieron hiriéndose con cuchillos, saltando, danzando, haciendo todo, hermano. Escuchen, por favor. A veces siento o no lo siento. Solo trato de ser realista. Pero muchos sienten que a veces predico muy fuerte. Yo lo sé, hermano, pero sé que es necesario, les digo. Sé que es necesario por el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque este ejemplo, hermano, Dios lo está poniendo para el tiempo nuestro. La mayoría de la iglesia está adorando a Baal.
¿Entendemos? Unos pocos cristianos, un 10%, están adorando en la dirección de Elías. Por eso el Señor Jesús les dijo: es necesario que Elías venga primero y Él restaurará todas las cosas. Hermanos, es el tiempo al que hemos entrado. Entonces estaba el altar de Baal y el 90% de la iglesia adorando a Baal. Baal significa Señor. Entonces la mayoría de la iglesia están diciendo: sí, yo le canto al Señor. Ellos creen que le están cantando al Señor, pero no es así, hermano. Es a Baal. Y Elías esperó. Y después Elías levantó su altar. Descendió la presencia del Señor, consumió el holocausto de Elías. ¿Sí o no? ¿Sí están seguros? Sí. Descendió, hermano, fuego del cielo y recibió el altar de Elías. Repito, el espíritu de Elías es el mismo de Juan el Bautista. Jesús lo aclara, ya lo vamos a leer. Una pregunta, y si no saben esto estarían descalificados. ¿Cuál es nuestro altar ahora? ¿Cuál es nuestro altar ahora? ¿Perdón? Espérenme, le voy a poner a Charlie aquí. Y alabanza. ¿Cuál es, dicen? Es la alabanza. Ahora ya no hay sacrificio de bueyes. Ya no, ¿verdad? Ahora es sacrificio de ¿qué? De alabanza, hermanos. Ese es nuestro altar. La alabanza que cantamos, ese es el altar. Entonces hay diferencia entre el altar de Jezabel y el altar de Elías. Por eso Jesús dijo en el tiempo del fin: es necesario que Elías venga y restaure todas las cosas. La iglesia tiene que cambiar su alabanza y adoración, hermanos, porque hay cosas que no son de Dios. Hemos compartido 2 estudios respecto a la batería que no es dado por Dios, es del enemigo. Aquellos que no lo han visto, serían buenos que lo vean en YouTube. Están las prédicas. Habla sobre la batería. ¿De dónde se originó? No fue dada por Dios. Y hoy en este tiempo, hermano, el 90% de iglesias usan batería y no es dada por Dios. ¿En qué estuvo el error? Tal vez uno de tantos. Es que se lee en las escrituras la palabra tamboril. Parece que 17 veces aparece en la Biblia. 12 veces aparece como tamboril, es donde se piensan que es tambor, pero no es tambor. Y 6 veces, o sea, son 18, 6 veces aparece como pandero. Pero hermanos, al ir al diccionario hebreo Strong para ver el original en el hebreo, las 18 palabras quiere decir que es pandero. ¿Está un pandero aquí? Levantarlo, por favor. Eso es el pandero. Cuando cruzaron el Mar Rojo, eso es lo que María tocó. Pandero, ¿recuerdan? Eso es. Eso tiene que haber en la iglesia. Batería no es de Dios. Hermanos, aquellos que no han visto la enseñanza, búsquenlas en YouTube, por favor, respecto a la batería. No es de Dios. Y con pruebas, hermano. Con pruebas. Pero bien, ahora decimos, el altar ya no son bueyes. No, que el altar, ¿qué decíamos que es? Alabanza. Es lo que nosotros damos, lo que cantamos. Eso es el altar. En Mateo 17:10, bueno, solo quiero recordar, en Apocalipsis 11, verso 6, en Apocalipsis 11 aparecen los 2 testigos.
que por los hechos que se ven allí, sabemos que se refiere a Moisés y Elías, porque está hablando de las plagas que estos dos enviados del Señor en este tiempo del fin van a traer plagas. Por cierto, ya comenzaron las pestes, ¿sí?, del año pasado, antepasado. Y van a hacer que no llueva, lo que hizo Elías también en los días de acá. No llovió por 3 años. ¿Cuál cita te dije que buscaras? Mateo 17:10, ¿verdad? Bien. Ya hemos hablado en otras veces de Moisés y Elías, los ministerios de ellos. Mateo 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Fíjense, hermano, aún los escribas sabían que era necesario que Elías viniera primero, antes que cualquier otra cosa. Elías debía venir primero. O sea, el espíritu de Elías es un espíritu de arrepentimiento. Es lo que le hace falta a la iglesia, hermanos. Arrepentimiento significa cambio de camino, porque caminamos a un lado del camino. Básicamente no estamos pasando el camino ancho. No hemos salido del camino angosto. Entonces sus discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? En el verso 11 lo que responde, mire, respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Fíjese, Elías viene primero. Está hablando Jesús. Elías vivió en los días de Acab, recuerdan, pero está hablando el espíritu y poder de Elías en Juan el Bautista. Es necesario que Elías venga primero, un espíritu de arrepentimiento para restaurar a la iglesia, hermano. Necesitamos ser restaurados. El 90% de la iglesia, aunque parezca mentira, estamos encaminados al infierno. Aunque las iglesias aparentemente cristianas estén más o menos llenas de gente, hermano. Hermanos, es cosa seria, hermanos, de verdad. Algunos pueden decir: este hermano es exagerado. Ya vamos a ver. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero, o sea, el espíritu de arrepentimiento, y restaurará todas las cosas. Lo primero que restauró Elías, repetimos, es el altar, es la alabanza, la administración. Ese es el altar, hermano. Es su alabanza. Dice Salmo 22:3, busquémoslo allí, hija. ¿Dónde habita el Señor? En la alabanza. ¿En todas las alabanzas? No, hermano, no. En su alabanza. Los cantos que han sido inspirados en los cielos y que fueron dados a la iglesia. Muchos están en los salmos. Los salmos no fueron inspirados por David. ¿Sabía usted eso? Fueron inspirados por Dios y se los dio a David. Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. O sea, el altar a Jehová es el tiempo de alabanza y adoración. Ese es el altar, hermano. No es otra cosa. Y miren lo que dice Hebreos 13:15. Sí lo tenemos. Voy a esperar que lo encuentren porque veo que las páginas se les confunden a ustedes. ¿Ya está aquí en la pantalla? Ya se cayó eso. ¿Me avisas cuando esté? Ya casi. Ya, ok. Hebreos 13:15, solo para que veamos que ya no damos sacrificio de bueyes.
Pues nuestro sacrificio es diferente. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿qué dice? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Repito, ya no es sacrificio de bueyes, hoy es otro Elías, el espíritu de Elías, espíritu de arrepentimiento. Pero quiero que veamos algo, hermanos. ¿Recuerda cuando Jesús estuvo en el monte de la transfiguración y se le apareció Moisés y Elías allí? Fueron los dos que aparecen en Apocalipsis 11 también. Son las dos manifestaciones del fin. Repito, Moisés y Elías. Pero mire lo que dice, cuando ellos descendieron del monte, en Mateo 17:9. Lo vamos a poner aquí también. Cuando descendieron del monte, estoy hablando del monte de la transfiguración, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, esto es importante: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Mire, hermano, los escribas tenían grabado en su corazón, sabían lo que el Señor les había dicho: es necesario que Elías venga primero. Hermano, está hablando de ese tiempo y está hablando del tiempo nuestro. Los escribas, hermanos, sabían que es necesario que Elías venga primero. Y en el verso 11, respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene. ¿Y qué dice? Y restaurará, tiempo futuro, restaurará todas las cosas. Elías viene primero. Hermanos, Elías ya había muerto. Él estuvo en los días de Acab, ¿recuerdan? Tal vez unos 500, 700 años antes. ¿Sí? Están ustedes en este panorama. Elías existió en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué le dice? Es que es necesario que Elías venga primero. Se refería a Juan el Bautista, que venía con el mismo espíritu y poder de Elías. O sea, el carapacho no interesa mucho, no que el espíritu que hay dentro. Eso es. Verso 11, respondiendo Jesús le dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Verso 13, mire pues. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista, porque es el mismo espíritu. Entonces, hermano, ahora estamos conscientes y estamos seguros que el espíritu y poder de Elías o de Juan el Bautista va a venir antes de la segunda venida de Cristo. ¿Quiénes están seguros? Levanten la mano. Yo les voy a ver la mirada si están dudando o qué. Bien, bajen la mano. Hermanos, el espíritu de arrepentimiento va a venir. ¿Para qué? Para enderezar nuestra caminata, hermanos. Para eso viene el espíritu y poder de Elías. Para que dejemos el altar a Baal y adoremos, edifiquemos el altar que el Señor quiere. Que le demos un sacrificio de alabanza como a Él le gusta. No como a nosotros nos gusta, no como al pastor le gusta, no. Según el gusto de Dios, como manda en las Escrituras. Entonces, versículo 13, los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Hermanos, de verdad, el espíritu y poder de Elías vendrá al mundo antes de la segunda venida, previo antes de la segunda venida física del Señor. Precisamente al inicio del tiempo de la gran tribulación que conocemos de 3 años y medio, allí se va a manifestar, según Apocalipsis 11:6, el espíritu y poder de Moisés y Elías en esos 3 años y medio.
Entonces el espíritu de Juan el Bautista, el espíritu de Elías es necesario que vengan antes de la segunda venida de Cristo. Versículo 11, Mateo 17, solo para aclarar, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, dice, miren. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Por favor, no se me duerman. Hay unos que se me duermen con los ojos abiertos. O sea, a lo que me refiero es no un dormir literal, no que un dormir espiritual, y no están siguiendo lo que quiero explicarles para este tiempo. Es de vida o de muerte, hermanos, de verdad. Mateo 17:12. Mas os digo que Elías ya vino. Está hablando Jesús. Está hablando de Juan el Bautista. Vino y lo mataron. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Aquí deja claro que estaba hablando de Juan el Bautista, el espíritu de Elías, pero que ya lo habían decapitado. Entonces, que quede claro, hermano, Jesús dijo, es necesario que Elías venga primero. ¿Y qué va a hacer? Él restaurará todas las cosas, va a restaurar el altar de Jehová. ¿Se da cuenta, hermano? No sé si está claro eso. Me da gozo, hermano, saber. Nuestra alabanza va a ser corregida, va a ser arreglada. Nuestro modo de adorar, Dios nos va a ir instruyendo para estrecharnos y decirnos cómo es. Los que tienen batería, en la misericordia del Señor, que saquen la batería, porque ese es de Satanás, hermano. No es de Dios. Y repito, vean las dos enseñanzas respecto a la batería que está en YouTube, hermano. Con pruebas les digo. Hasta el presidente Ronald Reagan lo manifestó así. Es increíble, hermano. Baal significa Señor. Y toda la iglesia en ese tiempo, no, adoramos al Señor. Pero ¿a cuál Señor? ¿A cuál Señor? Como iglesia, hermano, la mayoría podemos estar engañados. ¿Por qué? Muchos dicen, no, si adoramos al Señor, pero ¿a cuál Señor, hermano? Y están adorando a Baal. ¿Por qué? Dígame algo. Pensemos algo. Si la mayoría de la iglesia no está equivocada, si la mayoría de la iglesia no está adorando a Baal, entonces Elías no tiene por qué venir. ¿Sí o no? ¿Sí? No tiene. Entonces lo que Jesús dijo era mentira. Es necesario que Elías venga primero para restaurar las cosas. Oiga el enemigo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es necesario que Elías venga para restaurar las cosas. Súper necesario. Y repito, pero si la iglesia, la mayoría de la iglesia, con su batería, es la alabanza correcta, entonces Elías ya no tiene que venir. Jesús por gusto dijo eso. Sí, estamos entendiendo, hermanos. Es bueno que quede claro, hermano. Y si Elías no está por venir, entonces la venida de Cristo no está cerca. No está cerca. Y sí está a las puertas del Señor, la venida del Señor, ¿sí, verdad? Sí, hermano. Una prueba fácil de entender. Cuando Jesús estaba con los muchachos allí, les dijo: y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Quién recuerda de qué estoy hablando? ¿De cuál generación? ¿De? Sí, de esta generación. Pero ¿a partir de cuándo? Desde que fue restaurado Israel.
Es el símbolo de la higuera. ¿En qué año fue restaurado Israel? Después que pasó de la masacre que pasó allá en Alemania y en Europa, y todos los más de 5 millones de asesinados judíos. Después se reunieron los de la ONU, se reunieron y votaron para darle un pedacito de tierra en el Medio Oriente a Israel. ¿Sabe qué fecha fue, hermano? Fue el 29 de noviembre de 1947. 29 de noviembre de 1947. Búsquenlo si quiere ahí en las enciclopedias. ¿Quién nació aquí en ese año? ¿Quién nació en el 47 aquí? ¿O antes? Hermano Felipe, yo casi no veo. Hermano Felipe, es que lo veo muy joven. ¿De qué año es usted, hermano Felipe? ¿47? ¿Se da cuenta? Y dice, no pasará esta generación. O sea, está hablando desde que salió la orden, según el profeta Daniel. Este es otro estudio, para que fuera a Israel, se le diera su pedacito de tierra. Fue el 29 de noviembre de 1947. Aunque ellos no salieron en carrera en ese momento, esperaron como 6 meses, se fueron hasta en mayo, fueron a sentarse allá. Pero la orden, 29 de noviembre de 1947, ahí salió la orden. Y dice el Señor, Jesús lo está diciendo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, el hermano Felipe va a ver eso, posiblemente, si no se nos va antes, ahí no se espera. 1947, hermano. No pasará esta generación. Dice el libro de los Salmos, las generaciones duran 70, 80 años en los más robustos, ¿sí recuerdan? Hermano, pero esta generación se nos pasa. Se nos pasa. Ya el hermano Felipe tiene 82, dice. Perdón. Hermanos, ¿cuántos años tengo yo? Quiero ver. Bueno, no les digo. Hermano, hoy conocemos gente. Aquí miembros de la iglesia tienen más de 80 años. ¿Sí, verdad? Hoy no está la hermana que... Hay gente que, hermano, llega casi a los 90 años. Bueno, lo que estoy explicando es esto, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará, hermanos. Fíjese. O sea, lo más que esto se puede tardar pueden ser unos 7 a 10 años para que esto se cumpla. Pero no pasará esta generación, hermano, antes que todo esto acontezca. Sí, hermano. La restauración de Israel. Mateo 24:34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Está en Mateo 24:34. Bien, ahora quiero entrar a la parte más importante de esto, hermano. A la parte más importante. Los discípulos le dijeron, Señor, danos una señal. Danos una señal. Y en Mateo 24:3, quiero que veamos la primera señal. Sí lo tenemos, Belén. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Fíjese, Señor, danos una señal. Danos una señal.
Y nosotros lo hemos leído muchas veces y no le damos importancia, hermano. Y la señal ya está. Ya está. Ojo, la primera señal. El sol se pondrá negro. ¿Ya vio usted ponerse el sol negro? No, ¿verdad? Bueno, entonces no es esa. Caerán rayos en seco. Sí han caído en seco, pero no es esa la señal. El mar se secará. Eso será al inicio del milenio, después del milenio. Pero no, hermano, no es esa la señal. Nosotros esperamos señales así como esa. Pero mire, hermano, la primera señal. Pero abra los ojos, por favor, abra su corazón y los oídos. Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo, esta es la primera señal. Mirad que nadie os engañe. ¿Sí? Mirad que nadie os engañe. O sea, la primera señal es, tratarán de engañarlos. Esa es la primera señal. Hermanos, hay muchos que han sido engañados, incluso con ese movimiento de Asbury. Muchos sinceros han sido engañados, hermano. Y eso no fue de Dios. No fue de Dios. ¿Por qué creen que digo que no fue de Dios? Piensen. ¿Era el altar de Elías o era el altar de Jezabel? ¿Qué tipo de alabanza era? ¿Qué tipo de altar era? Hermanos, es determinante eso, hermano. Desde que menciona Elías, el altar de Elías, es necesario que Elías venga para restaurar todas las cosas. Primera señal dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué, hermano? El enemigo va a luchar y luchar y luchar. Y no estoy diciendo que la gente involucrada en ese movimiento los está tratando de engañar. Hermano, no. Ellos están ciegos y ellos han sido engañados. Y según ellos están en lo correcto. Pero eso no fue de Dios, hermano. Hay diferentes testimonios. Cuando el Espíritu Santo visita esos lugares, hermano, todas las almas son quebrantadas. Todas. Y en esos lugares han visto gente que está como que está en la luna, así, ¿ve? Que no sabe qué anda haciendo ahí. Eso no es de Dios, hermano. Para empezar, la música incorrecta, alabanza incorrecta, hermano. Dice el verso 5, Mateo 24, porque vendrán muchos en mi nombre, fíjese, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Ellos están seguros que es de Dios, hermano, porque están engañados. Verso 6 dice, Mateo 24, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Es lo que ha pasado y está sucediendo. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 27, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hermanos, eso lo estamos viviendo. Y habrá pestes y hambres también, hermano. Y terremotos en diferentes lugares. Dígame si no, es que es innegable, hermanos, de verdad. Si le digo nosotros, ¿por qué? Lo digo por mí, soy testarudo para creer y está temblando y temblando y temblando. Y uno dice, no, todavía falta quizá, todavía falta. Hermano, si es lo que el Señor dice, pero somos duros de corazón, hermano. No, si creemos. ¿Y por qué no asistimos a la iglesia? No, si yo creo. ¿Y por qué no obedecemos? No, si yo creo. Hermano, no creemos. Es la verdad, hermano. Si le creyéramos a Dios, fuéramos fieles en todo. Pero no lo creemos, hermano. Hasta parecemos hipócritas. Y el Espíritu Santo así nos ve.
Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Verso 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Escuchen bien, principio de dolores, hermanos. Vienen dolores más fuertes. Vienen dolores más fuertes. Pero la respuesta del Señor me dijo, me gusta. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy de Cristo. Y a muchos engañarán. Lo que el Señor le estaba diciendo, una señal del fin, es que muchos van a ser engañados. Muchos, muchos, muchos. Dice 24:24 de Mateo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Imagínense, habrán falsos cristos y falsos profetas. Hermanos, el Señor advierte, si lo dicen allá está Cristo en el desierto, no vayáis. Si dicen allá está Cristo por el mercado, no vayáis. ¿Sí han leído eso? No vayan. Pero oró por un enfermo y sanó. Entonces fue el Señor. ¿Qué creen ustedes? Pero están orando por los enfermos y sanan. Entonces, ¿del Señor? Escuchen, hermanos, ¿qué dicen ustedes? ¿Es Dios entonces? No, hermanos, no y no, grave es eso. Ni los milagros. No se deje llevar por los milagros. El Señor lo advierte. Van a ser sanidades, van a ser milagros. Pero no soy yo, dice el Señor, hermano, nos está advirtiendo. No corramos tras los milagros. Dice segunda, quiero ver dónde estaba. Mateo 24:24 le dije, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán, ¿qué dice? Grandes señales y prodigios. Fíjese, grandes señales y prodigios, milagros. De tal manera que se engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, aquellos que ya saben, aquellos que ya se les advirtió. Aún así, muchos corren peligro de ser engañados cuando vean los prodigios y los milagros que Satanás está haciendo. Y a quienes utiliza Satanás es supuestamente aquellos cristianos que tienen engañados y que dicen, no, nosotros adoramos sí al Señor. ¿A Baal? Oh, hermano, de verdad que necesito un gran cuidado. Y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Harán grandes señales y prodigios. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a saber cuál va a ser la diferencia, hermanos? Fíjese el altar que ellos tienen. Si tienen altar a Balaam, ¿cómo se llama? A Baal. No es de Dios. Sí, están aquí. No se deje llevar por los milagros o por las cosas que hacen. Déjese llevar, fíjese en el altar que tienen. Si es altar a Baal, entonces diga, eso no es de Dios. Pero sanó al enfermo, pero no es de Dios. Son las señales. Por eso Dios, hermano, la primera advertencia cuando le preguntan los discípulos, ¿y en qué conoceremos? Y él les dijo, miren que no sean engañados. Esa es la primera señal. Esa es la primera señal. Versículo 9, 2 Tesalonicenses 2:9. Repito, si con el altar a Baal hacen milagros, no te acerques allí.
Lo que da la idea el griego es que si hay algo en los escogidos que pueda ser engañado, van a ser engañados. Segunda Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mire, dice inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Advenimiento significa aparición de un acontecimiento muy importante, así como ese que apareció allá. Verso 10, Segunda Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué nos dice? Si no amamos y practicamos la verdad, vamos a ser engañados. Escuchen esto. Si no amamos y practicamos la verdad, vamos a ser engañados. Si la verdad solo la tenemos aquí, pero no la practicamos, vamos a ser engañados. Escuchen bien. Versículo 11. Y por esto, estoy en 2 Tesalonicenses 2:11. Aquellos que tanto que se les predica de la verdad, se les predica, y por aquí les entra, por aquí les sale y no obedecen. Entonces Dios dice, bueno, no creíste a la verdad, hoy te voy a mandar un espíritu de engaño y si vas a creer ahí, vas a ser engañado y van a ser engañados y van a ser sacados. Versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Se da cuenta? No quisieron creer a la verdad. Hoy creerán a la mentira y ellos dirán, esto sí es verdad, van a decir. Está hablando de Satanás inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, hermanos. Recordemos esto. Y prodigios mentirosos. Habrá muchos ejemplos de visitaciones. Hace pocos años hubo un avivamiento más grande que este de Asbury. Hubo en Pensacola, Florida. Miles y miles llegaron, pero después, hermanos, se dieron cuenta que no era una visitación de Dios. No, hermano, todo fue una obra del enemigo. Todo fue para destruir. Habían cientos de miles de personas. Supuestamente era una de las visitaciones más grandes del siglo, hermano, pero no era de Dios. No era de Dios. Ahora la pregunta es que lo que sucedió en Asbury fue un avivamiento de Dios. Todos creo que han visto los videos, tienen que pasar ese examen ustedes. ¿Creen ustedes que fue de Dios después de lo que les he explicado? Levanten la mano aquellos que no creen que fue de Dios. Levanten la mano aquellos que creen que fue Dios quien estuvo allí moviéndose. Levanten la mano aquellos que están aquí. Porque no levantan la mano ni para uno ni para el otro. Bueno, aquí están. Ay. Hermanos, déjenme decirles, eso no fue de Dios, hermano. Para la mayoría de cristianos en todo el mundo, tal vez para un 80-90% sí fue de Dios. Pero nosotros, después de revisar las escrituras, que es necesario que el espíritu y poder de Elías venga, espíritu de arrepentimiento, y que sea cambiado el altar, que sea a un lado la batería, y son los instrumentos que menciona la Biblia sean utilizados, entonces sí, hermano, entonces sí. Pero la música que tenían allí es música contemporánea, música de la nueva ola. Cuando el Espíritu, bueno, hemos leído por la historia, hermano, cuando hay visitaciones del Señor de las Islas Hébridas, hombre, eso arrasa con todos y todos se quebrantan y caen, no hay ni uno que se quede parado, hermano. Y allí en esa
avivamiento que dicen, allá todos como que andaban paseando muchos, como que en el parque andaban. No se veía que estuvieran quebrantados otros, ¿verdad? Hermanos, por favor, ahí ven otra vez este video y grábenselo bien, hermano, grábenselo bien hasta que lo entiendan, hasta entenderlo, hermanos. Por favor, no quiero que salgan engañados, hermano, porque si nos dejamos llevar solo por los milagros, hermano, no, hombre, van a haber muchos engañados, porque la mayoría de ellos se dejan llevar. No, si estaba enfermo y ya sanó, ahí está Dios. No, hermano, es lo que el Señor nos está aclarando aquí. No es eso. Recordemos, cuando veamos eso, veamos el altar. ¿Será el altar de Elías el que está allí? ¿Cuál es el altar de Elías? ¿Cuál es el altar de Juan el Bautista? ¿Cuál? Perdón. ¿Cómo dijeron? Arrepentimiento, pero el altar, cantarle al Señor, hermano, no a Baal. Repito, donde hay batería, hermano, eso no es un instrumento dado por el Señor. Vean otra vez los videos, hermano, por favor. Aquellos que recibieron el curso del tabernáculo de David y alabanza también, ahí está, porque de ahí lo he tomado yo. Enseñanzas, prácticas, todo, hermano. Ejemplos. ¿Dónde se originaron los tambores? Fueron los brujos, hermano. Pero por favor, vean esos videos mejor. Vean esos videos, hermano. Pónganse de pie, hermanos. Cuánto anhelamos la venida de nuestro Rey. Cuánto esperamos su visitación. Sella nuestro ser para este día del mar. Deseamos fieles a
Señor, te damos gracias por tu advertencia, Señor. Oh, Señor, aviva tu espíritu, Señor, en nuestros corazones, que podamos estar alertas, Señor, para no ser engañados, Señor, en este tiempo del fin. Por favor, Señor, que podamos tener nuestros ojos abiertos, Señor. Por favor, guíanos, mi Dios. Oh, guíanos, Señor. Por favor, guíanos, Padre bueno.